permitir el estudio tanto morfológico como funcional del corazón, y obviamente también cuando presenta sus alteraciones o malformaciones va a poder hacer un estudio un poquito más detallado, y necesitamos al paciente mediante un inyector, que es un dispositivo que consta, es como un cuadradito que consta de 2 jeringas y un equipo de venoclisis para que se conecte a la vena del paciente, y está al costado del resonador, dentro de la sala donde está el resonador, y el tecnólogo, que es en la consola, que es en la parte externa, que está mirando a través del vidrio, tiene el control de ese inyector. Entonces él va a determinar la velocidad a la que va a inyectarle el contraste al paciente, dependiendo del estudio que quiera realizar. En el caso de angioresonancia, que es una resonancia de vasos sanguíneos, el volumen es bastante intenso, ¿no? También hay angiotomografía, que también es la tomografía de vasos sanguíneos. Entonces, y tú tienes que especificar de qué vaso sanguíneo. Generalmente esos estudios los piden los cirujanos cardiovasculares o a veces los oncólogos, ¿no? Cuando quieren de repente, hay un tumor renal y quieren ver si qué arterias eh, han sido englobadas por el tumor renal, o en caso de cáncer de páncreas también a veces, ¿no? Entonces a veces te piden tomografías o angiotomografías o angioresonancias, por ejemplo, de aorta abdominal, ¿no? O angiotomografía o angioresonancia de arteria pulmonar. Entonces, tienes que especificar qué vaso qué quieres que se estudie, que se evalúe, ¿no? Entonces, según eso, ya pues se va evaluando, y se hacen las reconstrucciones en 3D, aparte de las definiciones de las imágenes en cortes axiales, se hacen las reconstrucciones en 3D, donde también va a ser importante. En la resonancia también se llama angioresonancia, también tienen sus tiempos determinados, dependiendo de la estructura vascular, qué estructura y a qué nivel es lo que tú quieres estudiar, ¿no? Son estudios bastante costosos, pero son también importantes, ¿no? Y más aún, pues en el caso del capítulo que estamos de malformaciones cardíacas, de todas maneras tiene que haber un estudio allí para saber de qué estamos hablando o frente a qué estamos, ¿no? Entonces aquí estamos frente a una angioresonancia en una reconstrucción en 3D o un volumen rendering para valorar la coartación de la aorta. Y vamos a apreciar acá, mira, este es el callado aórtico, la aorta descendente, o la aorta torácica, y vamos a ver aquí una zona de estenosis, por una zona de preestenosis, la zona de coartación y la zona de dilatación. Sin embargo, en este caso se trató ya de una paciente que había sido intervenida y ha demostrado una recoartación de la aorta, ¿no? A este nivel. Entonces, mira, también sirven estos estudios, tanto tomografía como resonancia, para hacerle seguimiento a los pacientes, y más aún resonancia donde no hay radiación ionizante. Entonces, va a ser menos perjudicial para el paciente. Eso es mucho más costoso, sí, definitivamente, pero va a ser menos perjudicial y será en el momento que necesite, pues, el paciente, ¿no? Pero si no se puede, bueno, se puede hacer una angiotomografía para hacer seguimiento y no hay ningún problema. Mira, esa es una radiografía de tórax. Es una radiografía digital, mira qué clarito que se ve, ¿no? La imagen se ve muy nítida. En la convencional pues se ve medio oscura, ¿no? Las radiografías, inclusive a veces ya la imagen no se visualiza muy bien, ¿no? Pierde un poco de nitidez. En cambio en las digitales no, pues, ¿no? En este caso una radiografía de un paciente de 22 años, una paciente que fue operada de coartación de la aorta y le han puesto su stent, ¿no? Nosotros lo visualizamos aquí. Mira, es una imagen radiopaca de densidad metálica, que tiene pues un entrecruzamiento, ¿no? Como una malla. Y si ustedes se fijan, a nivel de la línea media, tiene también unas estructuras metálicas medias ovaladas. Esas son las grapas o las estructuras metálicas que se le coloca en el esternón
luego de la cirugía cardíaca. Entonces, recuerden, de repente por ahí les tocó ver una radiografía, no se asusten, pueden pensar que de repente el paciente se tragó algo, yo qué sé, no, esto es un stent, también tenemos que valorar la ubicación, está casi cerca donde está el botón aórtico, entonces por ahí vamos ya sacando cuenta de qué podría ser, ¿no? Y más las suturas metálicas a nivel de la línea media, entonces ya nos corrobora que obviamente este paciente, esta paciente por las glándulas mamarias, esta paciente pues ha pasado por una cirugía cardíaca. Aquí tenemos ya, aquí tenemos una mujer de 16 años en un estudio por un soplo sistólico auscultado en exploración por un cuadro catarral y es diagnosticada con un ductus arterioso persistente. Entonces vemos la comunicación de la pulmonar con la aorta, cómo se mantienen. Igual acá, mira, la aorta descendente se comunica con el tronco de la pulmonar. Esas son tomografías, este es en un corte sagital, esta es una tomografía en un corte axial, ambas con contraste. Y acá vamos a ver un reformateo, un volumen rendering o en una 3D, donde vemos cómo se puede ver la comunicación del arco aórtico con el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, miren, qué importante eso de acá, ¿no? Mujer de 16 años en estudio por soplo sistólico auscultada en exploración por un cuadro catarral. Entonces, eso significa de que no nos debemos quedar por lo que viene el paciente, ¿no? De repente este paciente llega a tu posta en el SERUMS, de repente llega cuando estás haciendo tu internado, ¿no? Y llega aparentemente por un resfrío. Y qué bueno si se puede hacer un poco más por el paciente, ¿no? Qué bueno si se puede ahondar, si se puede auscultar un poquito más y también cuando lleven semiología de cardio o ya están llevando de repente, no lo sé, para que ausculten y tengan bastante pericia en poder detectar estos soplos, ¿no? Como les digo, hay soplos holosistólicos, protodiastólicos, telesistólicos, en fin, entonces, dependiendo del inicio de la sístole, al final de la sístole, entonces, todo eso ya lo verán en cardio y sí sería bueno que más o menos se familiaricen para que en base a esa auscultación ustedes puedan pedir sus estudios de imágenes. Claro está, no pedirán una tomografía, no pedirán una angiotomografía, generalmente eso lo piden cirujanos cardiovasculares, lo piden cardiólogos, lo piden a veces el urólogo cuando va a operar un cáncer renal, quiere saber bien cómo está la arteria renal y pide una angiotomografía de arteria renal. A veces también cuando hay cáncer de páncreas, pero ustedes pueden pedir una radiografía de tórax, ¿no? Y de repente por allí ya hayan algunas imágenes y que indirectamente nos puedan hablar de una cardiopatía congénita. Y de lo contrario, si ustedes escucharon un soplo, pues ya, aunque lo envíen al cardiólogo es suficiente, ¿no? Ya se encargará de las pruebas adicionales. Pero aquí estamos viendo la importancia tanto de la radiografía como de tomografía y resonancia. Aquí tenemos una tomografía cardíaca sin contraste en cortes axiales en vista de 4 cámaras, donde vamos a ver una comunicación interauricular, ¿no? Tipo óseo secundum. Recordemos que podía haber o por el ostión primitivo o primero, el ostión segundo, ¿no es cierto? O por la permanencia del foramen oval también. Entonces acá estamos viendo, mira, un CIA, o sea, una comunicación interauricular. Acá también, mira, acá es más evidente, ¿no? Son diferentes cortes, ¿no? A diferentes alturas, pero lo que se evidencia son las dos aurículas, cómo hay una comunicación entre ellas, ¿no? Entonces en tomografía te va a permitir medir la comunicación, cuánto mide, cuál es la longitud, entonces ya permite hacer estudios un poco más detallados, ¿no? Y dice inclusive que es un estudio prequirúrgico, esta pacientita va a ir definitivamente a una corrección quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la tomografía? También para planificar, ¿no? Para planificar las cirugías, sirve también no solo para ver la morfología, la alteración cardíaca, sino también para planificar las cirugías, ¿no?
y resonancia también es un estudio también bastante completo, ¿no? Solamente que el tema es que es caro y sobre todo que se necesita bastante experiencia para poder dedicarse solo a resonancia cardíaca, ¿no? Saben que el corazón, pues, la fisiología cardíaca, la fisiopatología cardíaca es amplia, pues, ¿no? Entonces eso se tiene que reflejar en las imágenes, tanto lo normal como lo patológico, ¿no? Es por eso que ambos especialistas van de la mano, ¿no? Va el radiólogo con el cardiólogo, ¿no? Para poderles hacer este tipo de estudios. Aquí tenemos una radiografía de tórax frontal y dos tomografías de tórax en corte axial, en ventana mediastinal, con contraste, donde vamos a ver que lo que más nos llama la atención es que se trata de una pacientita mujer de 23 años. Mira, este nivel, el borde, este arco es de la arteria pulmonar o el cono pulmonar, y vamos a ver que cae otra opacidad, ¿no? Mira, otra opacidad que se va hacia el hemitórax derecho. Y si tú ves, es como que la misma densidad continúa hasta acá. Sin embargo, si tú no lo ves, bueno, con esa imagen tú ya sabes que eso no es normal. Ya de repente no sepas que esta es la dilatación de la pulmonar, ya no hay problema, pero tú sabes que esta imagen no es normal. Entonces, eso ya nos sería un primer paso para poder nosotros decir, bueno, esto no es normal, algo está pasando, ahondar en los síntomas, volver a examinar a tu paciente a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, ¿no? Y luego de eso ya sabes que tienes que enviarla a un especialista o si quieres sacarle una tomografía, ¿no? O una angio, tomografía de repente de arteria pulmonar, ¿no? De la pulmonar. Entonces acá, un ratito que me sale un aviso aquí y no lo puedo borrar. Bueno, ¿ustedes sí ven las imágenes? ¿O ven el cuadrado que sale aquí a la derecha? Sí, se ven dos imágenes. Una imagen entera con cortes y una imagen frontal. Ya, no se ve un cuadrado en blanco acá a la derecha, en el borde No, inferior derecho. Ah, ya, entonces no. me sale a mí, pero me tapa las imágenes. Yo veo un cuadrado aquí que no sé por qué me ha salido en la laptop. Y no tengo dónde cerrar porque es un cuadrado totalmente, es un cuadrado en blanco. Bueno, ya. Entonces vamos a ver que es una mujer de 23 años con una hipertensión pulmonar severa y tiene el antecedente de tener un CIB y un CIA tratados, ¿no? Una comunicación interventricular y una comunicación interauricular tratadas. Y lo que vamos a ver aquí obviamente es la dilatación de la arteria pulmonar, y cuando vemos las tomografías de tórax en corte mediastinal, estas tomografías con contraste, mira tú pues esta arteria pulmonar, ¿no? Entonces es sumamente dilatada, es un tronco, es el tronco de la pulmonar, ¿no? Es donde va a salir la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, entonces vemos que hay una dilatación importante. Y obviamente esto se corrobora con que tiene signos de hipertensión pulmonar. A ver un ratito, me salió el cuadro. A ver, voy a dejar de compartir pantalla un momentito para sacar este cuadro, porque no lo puedo, no me deja avanzar. ¿Ya pueden ver la imagen? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. ponlo. Perfecto. Ya borré el cuadrito. Bueno, seguimos. Entonces aquí, por ejemplo, mira, esta es una imagen de una resonancia cardíaca con contraste en un corte axial, donde vamos a ver una comunicación interauricular. Mira, en resonancia pues ya es como un atlas de anatomía, ¿no? Es como que tú lo estás viendo in vivo prácticamente, ¿no? Un poquito más ya es como que tú estás haciendo ahí una necropsia prácticamente, ¿no? Entonces, mira cómo se ve la comunicación entre ambas aurículas a nivel, hay varios niveles donde se puede comunicar las aurículas, en este caso es a nivel del seno venoso de la vena cava superior, ¿no?
Mira, justo donde llega la vena cava superior en este seno venoso, ahí es donde estas aurículas se comunican. La resonancia te permite ver al detalle, entonces aquí tú puedes medir el defecto, la longitud, el grosor, la forma, cómo afecta a la fisiología del corazón, porque en resonancia cardíaca también se habla de volúmenes, el volumen de eyección, el volumen total, entonces el gasto cardíaco total, en fin, ¿no? Todos esos volúmenes se usan en cardiología, todo eso se puede utilizar en resonancia magnética cardíaca, ¿no? Qué importante que es y qué bonito, sobre todo porque te permite planificar muy bien la cirugía y obviamente, pues, ¿no? Ya con estas imágenes es mucho más fácil, que de por sí ya las operaciones cardíacas son complejas, ¿no? Pero esto nos alivia mucho, ¿no? Nos alivia mucho a los cirujanos. Miren, en este caso tenemos una radiografía de tórax posterior anterior, donde vamos a ver que es una paciente de 43 años con síndrome de Turner y vemos que tiene como antecedente una comunicación interventricular reparada, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver primero las suturas metálicas, no sé si las ven, como unos hilitos o unas estructuras lineales a nivel de la línea media y una circular inclusive se ve a ese nivel que ese podría ser ya la comunicación interventricular que ha sido reparada y tiene a su vez un dispositivo, que este es un marcapaso el cual está ubicado en el hemitórax izquierdo con los extremos distales de ambos cables, ¿no? O de ambos catéteres, si tú quieres, para dar un informe, uno en ventrículo izquierdo y uno en aurícula derecha, ¿no? Entonces, mira, qué bonito cuando vemos una radiografía, cuánta información nos puede brindar, ¿no? Muchas veces te piden para ubicación de marcapaso, para ver si está bien, el cardiólogo quiere saber si está bien ubicado el marcapaso, el cirujano cardiovascular, también para ¿no? Entonces, mira, no se olviden de las imágenes de examen de residencia. La heterología de Fallot, que va a ser la clásica imagen del zapato sueco o de la bota sueca, donde va a haber un levantamiento del ventrículo derecho, pero por dilatación, perdón, del ventrículo izquierdo, pero por dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Entonces se desplaza la punta del corazón hacia la izquierda. Y por último, la concavidad de la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar tiene que ser un bordecito más o menos ondulado, si tú quieres, o medio convexo. Sin embargo, en esta imagen es cóncavo, hay un hundimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver la imagen del zapato sueco o de la bota sueca. Entonces, cuando veas esta imagen del corazón así medio levantada a la punta, entonces no te olvides que es la tetralogía de Fallot. Aquí también tenemos, mira, una radiografía de tórax, donde lo que vamos a ver es lo que habíamos comentado, una elevación, ¿no? Una elevación de la punta del corazón, pero es no por dilatación del ventrículo izquierdo, sino por dilatación del ventrículo derecho. Y vamos a ver también el flujo pulmonar disminuido, ¿no? El flujo pulmonar disminuido, ya habíamos dicho que todas aquellas que van con flujo pulmonar disminuido son de tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, ¿no? Esas son las que van con flujo pulmonar disminuido. Y si tú te das cuenta, los vasos sanguíneos a nivel de ambos pulmones van a estar en menor, van a ser menos evidentes, ¿no? Sobre todo a nivel del lóbulo superior izquierdo. Estamos hablando a este nivel. Luego tenemos un arco aórtico derecho en un 25% de pacientes, la desviación de la punta del corazón hacia arriba, y esa es una imagen de resonancia en un corte coronal, donde lo que más nos va a llamar la atención va a ser el arco aórtico derecho y la hipertrofia del ventrículo derecho. Ese es el cuarto componente de la tetralogía, ¿no? Es una consecuencia de... Luego vamos a ver, aquí tenemos una radiografía de tórax,
Mira, son niñitos, ¿no? Si te das cuenta, las costillitas todavía no terminan de crecer. Mira, el húmero tiene su cartílago de conjunción, sus claviculitas todavía no se fusionan con la articulación acromioclavicular, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver una radiografía de un recién nacido que muestra un estrechamiento del mediastino superior. Este es el mediastino superior, está un poco ensanchado. La ampliación de la silueta cardíaca es anormal, una convexidad anormal, sobre todo a nivel de la aurícula derecha, y el aumento del flujo vascular, características típicas de la transposición de grandes arterias, donde ya sabemos que la aorta, que va a salir del ventrículo izquierdo, sale más bien del ventrículo derecho, y la arteria pulmonar que debería salir del ventrículo derecho, sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la imagen característica? La imagen es un huevito en una cuerda, ¿no? Entonces, como un dibujo superpuesto muestra la característica cardiomediastinal, el signo de huevo en la cuerda. Entonces, cuando veamos este signo, nosotros vamos a pensar en transposición de grandes vasos, ¿no? O transposición de grandes arterias. Hablamos de la aorta y la arteria pulmonar. Aquí tenemos una tomografía en volumen rendering, es decir, han hecho una reconstrucción en un corte sagital, donde se trata de transposición de grandes vasos, y lo que vamos a ver es, mira cómo hay una comunicación interventricular. Este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, esta es la comunicación, ¿no? Una comunicación interventricular, ya sabemos que es para compensar la alteración que tiene el corazón, ¿no? Donde vas a ver que la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Y acá inclusive tiene una pequeña estenosis, ¿no? Que ha sido secundario a un procedimiento, ¿no? Ha habido una estenosis. Entonces, cuando ya corrigen estas alteraciones, cierran también estos mecanismos de compensación que el mismo cuerpo ha originado, ¿no? Entonces, en este caso, mira, es mucho más evidente, ¿no? que en una radiografía, ¿no? La comunicación interventricular, como la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Esta imagen también es de transposición de grandes vasos, donde muestra a un recién nacido con estenosis, muestra el aspecto característico de transposición de grandes vasos, que ya hemos dicho que se pegó en la cuerda, ¿no? Ya hemos visto esta imagen. La silueta cardíaca obviamente tiene un aspecto globular, no se identifica el tronco de la pulmonar, no hay un tronco de la pulmonar, y la vascularización pulmonar está incrementada. Vamos a ver una resonancia magnética en cine, es decir, en movimiento, en un corte coronal. Dice, tras la cirugía demuestra que el aspecto globular de la silueta cardíaca se debe a la dilatación o a la hipertrofia del miocardio del ventrículo derecho, y la dilatación de la aurícula izquierda por aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, como vemos una vez más, la resonancia nos muestra un poco más de detalle, ¿no? Aquí tenemos una imagen, mira qué bonito, una imagen de una angioresonancia, pero esto es una reconstrucción en un volumen rendering, o sea, en 3D, donde lo que vamos a ver, por eso dice reconstrucción en VR, ¿no? En volumen rendering, donde tenemos la transposición de grandes vasos, donde vemos que la aorta sale del ventrículo derecho. Y así inclusive en volumen rendering tú puedes, eso lo hace el tecnólogo, ellos hacen los reformateos, hacen las reconstrucciones en 3D, pueden hacer inclusive utilizar los colores, ¿no? Para poder definir algunas patologías o para hacer más llamativas las alteraciones. Es bastante bonito, ¿no? Importante, y también ya te da otra visión, ¿no? De repente algunos no se ubican en las imágenes anatómicas en axial, y se ven las fracturas y se ve mucho mejor, ¿no? En cuanto a la anomalía de Einstein, ya hemos dicho, mira esta imagen, es la imagen de la caja, es una cardiomegalia masiva del flujo pulmonar,
vamos a ver un dibujo superpuesto que representa el corazón en forma de bronquiola pulmonar, no se ve, ¿no? Recordemos que es como una zona un poquito convexa, digamos así, ¿no? O casi como el botón aórtico, así, está antes del botón aórtico, ¿no? Pero es un poquito convexa, sin embargo aquí no se ve, la pulmonar no aparece por ningún lado, más bien es una cardiomegalia bastante masiva y llama la atención también el agrandamiento acá a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, con la imagen superpuesta aparece el signo de la caja. Entonces, si te preguntan, porque es un examen de residencia, preguntas para el examen de residencia, a veces te preguntan el signo de la caja, del huevo en la cuerda, del zapato sueco, ¿no? Entonces, mira, acá tenemos una radiografía de un recién nacido cianótico, que muestra una configuración obviamente cardiomegalia, globular, una prominencia del borde derecho, estamos diciendo una dilatación de la aurícula derecha, y acá vamos a ver nosotros resonancia magnética cardíaca, ¿no? Ese es el volumen rendering, lo que yo les decía, mira, en este caso le han puesto colores, es resonancia magnética con contraste en un corte coronal, este es también intercoronal, y donde vamos a ver es la dilatación de la aurícula derecha. Aquí también estamos viendo lo mismo, dilatación de la aurícula derecha, aquí también dilatación de la aurícula derecha, y el tamaño del ventrículo derecho es pequeño, ¿no? Aquí lo estamos viendo, es pequeño el ventrículo derecho, y estamos viendo un vacío de señal, ¿no? Un vacío de señal significa que está pasando ahí flujo sanguíneo, no es un vacío de señal que se ve como en color hipointenso o negrito, ¿no? Entonces vemos las características en el caso de una anomalía de Einstein, ¿no? que se puedan reflejar. Esta es una radiografía también digital, de todas maneras, también un síndrome de Einstein, y mira, dice un diagnóstico tardío, ¿no? Bueno, podemos ver por la radiografía, por los huesitos, que no es un niño, que ya es un adulto, ya no hay cartílagos de crecimiento, así que podemos decir que estaría fácil de repente en los 28, 30 años, ¿no? Y vemos la imagen característica, ¿no? Nos piden toda una cardiomegalia global, una aurícula derecha dilatada y el signo de la caja. Luego también tenemos la imagen del muñequito de nieve. En ese caso se trata del retorno venoso anómalo total, donde vamos a ver que se asemeja a un muñeco de nieve. La vena dilatada vertical a la izquierda, recuerden que las venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda, pero en este caso estas venas se van a unir antes de llegar a nivel de la parte posterior de la aurícula izquierda, antes de llegar a ella, y van a formar una vena, que es la vena innominada, que sería esta vena superior, y luego van a llegar a drenar no a la aurícula izquierda, sino a la vena cava superior, ¿no? Entonces ahí tenemos la vena dilatada vertical izquierda, la vena innominada, ya cuando ya están todas unidas, y esta es la vena cava superior a la derecha, que formarían la cabecita del muñeco, que es esta parte de acá, ¿no? Y luego toda la parte de inferior va a estar formada por la aurícula derecha ampliamente dilatada, ¿no? Que sería el cuerpo del muñeco de nieve. También tenemos en el retorno venoso pulmonar anómalo total, es cuando obviamente las venas pulmonares drenan en otros vasos, ¿no? En este caso, mira, están drenando, pueden inclusive drenar, como en este caso, en la vena porta. Es decir, las venas pulmonares tienen que pasar el hiato diafragmático, salen de la cavidad torácica, se van hacia cavidad abdominal y se unen a la vena porta, ¿no? Teniendo por detrás la aorta y por delante la vena cava. O sea, mira cómo esto por eso se llama pues un retorno venoso pulmonar anómalo total, ¿no? Y en este caso se trató de un retorno que es infradiafragmático, ¿no? Que pasa debajo del diafragma porque va a drenar en la vena porta. Esta es una imagen, son imágenes de tomografía, esta es una tomografía cardíaca con contraste tanto en corte sagital como en corte coronario. Luego también tenemos el retorno venoso pulmonar anómalo parcial, es decir,
Ya no todas las venas pulmonares van a ir a drenar a un vaso distinto o a una cavidad diferente que debería ser la aurícula izquierda, sino que aquí el drenaje anómalo va a ser solamente parcial del pulmón derecho, que puede ser de un lóbulo o de todos los lóbulos. Y esta vena, conforme va a ir desde el ilio hasta el seno cardiofrénico, y conforme va a ir bajando, va a ir ensanchándose. Es por eso que tiene esta imagen, ¿no? Esta imagen de una espada o de la cimitarra, ¿no? Entonces dice, la radiografía obtenida de un paciente con un soplo en el corazón, la misma que con un dibujo superpuesto demuestra una opacidad curvilínea que se extiende hacia abajo desde el ilio derecho, el signo de la cimitarra. Entonces, este signo de la cimitarra es un retorno venoso pulmonar anómalo parcial, solamente es un drenaje anómalo derecho nada más, ¿no? En cambio, el total sí es del muñeco a las venas pulmonares. Y tenemos estudios de angioresonancia, como yo les decía, angioresonancia magnética, que también se puede hacer angiotomografía, se puede hacer arteriografía, que es cuando le colocan contraste a un vaso sanguíneo a través de una aguja, ¿no? Introducen una aguja, por ejemplo, pueden entrar a la arteria femoral, entonces entran allí y comienzan a entrar con una guía hasta donde quieren ellos llegar, a qué estructura vascular, pueden llegar inclusive hasta la carótida, ¿no? Entonces vamos a ver el retorno venoso pulmonar. Esta es una angioresonancia en un corte axial y en un corte coronal, donde vamos a ver las venas pulmonares derechas desembocan las superiores en la aurícula izquierda, como vemos aquí, las superiores en la aurícula izquierda, y otras van a desembocar en la aurícula derecha, ¿no? Venas pulmonares en la aurícula derecha, con una implantación posterior del septo auricular, que es la flecha negra, y esto condiciona pues que drenen hacia la aurícula derecha. Es obviamente un drenaje anómalo, ¿no? Pero parcial, porque hay unas que sí han drenado en la aurícula izquierda, ¿no? Que es lo normal, pero hay otras que drenan en la aurícula derecha, por eso que es un retorno venoso pulmonar anómalo parcial, cuyo signo es el signo de la cimitarra. Si fuera total, tendríamos el signo del muñeco de nieve, tendríamos las venas dilatadas, luego tendríamos la vena innominada, y luego tendríamos la vena cava superior, ¿no? Que formaría la cabecita, y toda la aurícula derecha dilatada, que va a ser el cuerpo del muñequito de nieve. Aquí también, mira, esta es una angiografía por tomografía computada, o sea, es una angiotomografía donde vamos a ver, es una reconstrucción volumétrica, mira cómo usan los colores en este caso, un volumen rendering, ¿no? Y donde vamos a ver cómo hay un drenaje anómalo de la vena pulmonar del lóbulo inferior derecho. Mira, esta vena viene del lóbulo inferior derecho del pulmón, ¿no es cierto? El lóbulo inferior pulmonar derecho. ¿Y a dónde va a drenar? Va a drenar a la vena cava inferior. No es un drenaje anómalo. Esta es la vena cava inferior, ahí va a drenar. Ese es en el 3D, en el volumen rendering, y luego vamos a ver en una tomografía, esa es una tomografía de tórax, en corte axial, con contraste, en ventana parenquimal, porque yo estoy viendo más parénquima pulmonar que vasos y corazón. Esto yo lo veo, pero está como opaco, no se ve nítido. Lo que tiene más nitidez es este parénquima pulmonar, que es esto que está acá. Entonces, vamos a ver, dice, una hipoplasia pulmonar lobar derecha, ¿no? Estas flechitas negritas, los vasos sanguíneos van a estar más pequeñitos, ¿no? A comparación con el lóbulo inferior izquierdo. Mire estos vasos sanguíneos. Estas puntistas imágenes lineales radioopacas, hiperdensas, van a ser los vasos sanguíneos, ¿no? Pulmonares, que en este caso están de un tamaño normal, pero sin embargo en el pulmón derecho van a ser hipoplásicos, ¿no? Van a ser más pequeñitos. Bueno, básicamente es eso. Más es resonancia, tomografía, y en cuanto a radiografía es pues los signos que se les he explicado en la mañana, y aquí un poco más, nada más de darles más imágenes, ¿no? Para que se familiaricen. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿están ahí?
Sí, doctora. Ah, ya, me asustan. Ya. Entonces, Sí, doctora, estamos aquí. ya, muy bien. Entonces, acuérdense que voy a poner mis preguntas, así que por favor voy a poner de lo que les he explicado, de lo que yo les hago hincapié, que lo que yo les repito. No, no suelo poner preguntas rebuscadas, yo suelo poner preguntas para que no se olviden, ¿no? No se olviden en su práctica que van a tener más adelante, ¿no? En su práctica diaria, en su ejercicio médico, ¿no? Es lo que les va a servir. Y tampoco, pues, sí es bueno siempre leer un poquito más, pero tampoco irse hasta lo más profundo y olvidamos lo más común, ¿no? Entonces, siempre saber lo común y luego ir un poquito profundizando un poco más, porque nunca falta por ahí un casito, ¿no? Que por ahí aparece un casito que tú dices, nunca pensé verlo, ¿no? Pensaba que no lo iba a encontrar o nunca lo iba a ver. No, sí, muchas veces por ahí tenemos sorpresas, ¿no? Pero ya saben que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Así que hay que leer nada más, ¿no? Bueno, les comento que ahorita voy a hablar con el doctor Hoyos para que me diga cómo subir estas clases al campus, porque todavía no puedo hablar con él. Las mañanas y tardes, de verdad que todos estamos tan ocupados, pero ya luego vamos a coordinar ese tema, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta, queja, comentario? No, ninguna de esas, solo subir la clase, doctora, para Ya, confirmar bueno, yo antes me del imagino que parcial. para el examen tendrán que estudiar, pues, hablen con el doctor Hoyos, que es el coordinador, él les dirá, ¿no? A mí solamente me ha dicho de que yo les alcance las preguntas de las clases que yo hago. Entonces, yo les voy a escribir de mis clases, pues, ¿no? De lo que yo particularmente de los diapositivos que les he presentado. Bueno, ni por ahí rebuscadita ya para hacer la diferencia del 19 y 20, pues, ¿no? Pero nada más. Ah, ya, Ya, doctora. chicos. Gracias. Ya, Cuídense, gracias. Hasta lean. luego. Ya, chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctora. Pase sus días. Ya, ya, chicos.